Ese es el menú de los temas que vamos a analizar. Primero, un caso clínico y alrededor de ese caso clínico vamos a analizar algunas consideraciones generales. Posteriormente, vamos a ver cuáles son las alternativas para el abordaje del neuroeje, tanto las formas convencionales como las formas de pensamiento lateral, el concepto de las alternativas creativas. Y al final vamos a hacer un resumen de los aspectos más importantes que serían los mensajes para llevar para la casa. A manera de ilustración de la importancia de conocer la técnica convencional y de forma alternativa el abordaje del neuroeje, vamos a ilustrar con este caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 63 años. Ella padece de una artrosis bilateral de las rodillas y se internó para realizarle un reemplazo total de ambas articulaciones. Primero de el lado izquierdo y posteriormente el lado derecho. Pero ella en esta ocasión llega a sala de operaciones para realizarle el reemplazo de la rodilla derecha. Una semana antes ya se le había realizado el reemplazo de la rodilla izquierda, pero según lo que se anota en la hoja de anestesia y también de la narración de la paciente, hubo una dificultad increíble para lograr el abordaje del neuroeje. Se describió en la hoja de anestesia como que fue técnicamente muy difícil a tal punto de que no se logró el éxito y se decidió dar una anestesia general y tampoco se le pudo colocar un catéter epidural para la analgesia postoperatoria. La analgesia de esa paciente fue a punta de medicamentos por vía intravenosa. Pero ahora, en su postoperatorio número 7, tiene que ser sometido para el reemplazo de la rodilla contralateral. ¿Y qué hacemos? Resulta que cuando preguntamos a la paciente narra de que en esos 7 días, especialmente en los primeros 3 días después de la cirugía, vivió un verdadero calvario, porque estuvo con muchísimo, pero muchísimo dolor, tanto que la paciente pensó en abortar la cirugía de la rodilla contralateral. Es decir, ella como que durante estos días de sufrimiento por el dolor increíble que tuvo, estaba pensando en pedir la salida exigida y no operarse de la otra rodilla. Sin embargo, después reflexionó bien y tomó la decisión de continuar con la cirugía de la otra rodilla porque no le quedaba otra alternativa. Ya ella prácticamente no podía caminar en su casa y ahora está la oportunidad y pensó, además de que iba a pedir la salida exigida, quién sabe cuándo va a ser posible de ser nuevamente internada para operar de la otra rodilla. Bueno, entonces esta paciente con esta necesidad de la segunda cirugía y con la historia de un sufrimiento increíble por una mala analgesia, tenía que ser sometido entonces nuevamente a la cirugía en la rodilla contralateral. Cuando examinamos la espalda de esta paciente, encontramos este hallazgo. De hecho, este hallazgo se ve mucho más notorio porque ya al 7º día la reacción inflamatoria genera ya una marca mucho más evidente de los sitios de punción. Sin embargo, en la hoja de anestesia anota de que anatómicamente fue muy difícil debido a la obesidad de la paciente y también debido a la espondiloartrosis. Y llamativamente en la hoja de anestesia dice que se le realizó 3 intentos, solo 3 intentos. Esto obviamente contrasta completa y absolutamente
con la realidad que estamos observando. Entonces, si empezamos a contar la cantidad de orificios, y en total vimos así en ampliación 25 orificios. Y recordemos de que a veces a través de un mismo orificio se reposiciona la aguja o se redirecciona. Esos 25 orificios pudo haber sido muchísimo más intentos. Es decir, prácticamente la espalda quedó hecha un colador. Pero ahora la paciente viene a sala de operaciones para ser operada de la otra rodilla. Aquí vea que la rodilla derecha ya fue operada. Estamos en el día número 7 postoperatorio. Aquí los técnicos le están poniendo la venda de SMARTS para exsanguinar el miembro inferior izquierdo. Esta es la rodilla que tiene que ser operada, pero tuvo una pésima experiencia con la rodilla derecha. Entonces, tenemos que plantear una disyuntiva. ¿Cuál sería la técnica anestésica que debemos de ofrecer a esta paciente? ¿Y cuál sería la técnica analgésica para el manejo del dolor postoperatorio? Pues alternativas existen muchísimas en la actualidad y cada vez surge más alternativas debido a la aparición de la ultrasonografía. Una alternativa sería un bloqueo de nervios periféricos, realizarle un bloqueo regional y de esta forma se podría anestesiar la rodilla. El nervio más importante desde el punto de vista sensitivo para la inervación de la rodilla sería el nervio femoral. Entonces, un bloqueo del nervio femoral, ya sea mediante un neuroestimulador y en la actualidad con muchísimo más precisión y mayor eficacia terapéutica, es el bloqueo de la vaina del femoral acá, que lo que hace es encapsular a 3 estructuras: la arteria, la vena femorales y el nervio femoral. El bloqueo del nervio femoral podría conferir una analgesia a nivel de la rodilla. Esto confiere una alta tasa de éxito porque es un nervio relativamente superficial, es un nervio grande, y ahora con la ayuda de la ultrasonografía y complementado con el Doppler, podríamos aumentar la eficacia de este bloqueo con el mínimo riesgo de una punción accidental vascular. Recordemos que la vena está a nivel medial, posteriormente un poco más lateral está la arteria y aún más lateral está el nervio, que es un nervio relativamente grande. ¿Y qué otra alternativa se te ocurre aparte de un bloqueo de nervio periférico? A veces, para una cirugía como un reemplazo de rodilla, el bloqueo del nervio femoral puede no ser suficiente para la anestesia. Para la analgesia sí, pero para la anestesia a veces se queda un poco corto. Entonces, le preguntamos a la paciente, le hacemos otra punción en la espalda, y la paciente inmediatamente dijo, no, por favor, ya había sufrido suficiente la vez pasada. 25 orificios y quién sabe cuántas redirecciones de la aguja. La paciente literalmente vivió un calvario en sala de operaciones para que al final no se lograse ni colocar el bloqueo espinal y tampoco se le pudo colocar el catéter epidural. Entonces, acá nos planteamos una incógnita. Si la paciente nos está diciendo que no, por favor, no le puncemos la espalda, sería una necesidad estar insistiendo a la paciente nuevo intento para la punción neuroaxial. Pues como decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Eso significa que una nueva anestesia, nuevos intentos de anestesia
neuroaxial por abordaje medial, probablemente va a arrojar el mismo resultado, fallo terapéutico. Entonces, en esta circunstancia, nosotros tenemos que aplicar un concepto que se llama el pensamiento lateral. El pensamiento lateral. El pensamiento lateral consiste en tratar de abordar el problema de una forma creativa, utilizando estrategias que el pensamiento rectilíneo no incluye, sino que aparece por una especie como de inspiración o de una alternativa a los problemas, utilizando este pensamiento que no es tan lógico, pero que después, cuando se nos ilumina la idea, la solución es bastante creativa. Este es el concepto de pensamiento lateral. ¿Y cuál es el pensamiento lateral para un caso como este? Abordar el neuroeje nuevamente parece una locura si nos apegamos al concepto de locura según Albert Einstein. Pero también hay una alternativa que podríamos catalogar como una idea creativa de pensamiento lateral, y es el acceso neuroaxial paramedial. En lugar de punzar nuevamente a través de la línea media, punzar mediante otro abordaje que sería el paramedial. Y eso fue lo que se le explicó a la paciente y finalmente eso fue lo que se le hizo. Se abordó a nivel paramedial y en una primera intención se logró accesar hasta el espacio epidural a nivel de L3, L4. Se le colocó una anestesia raquídea, se le aplicó bupivacaína 10 miligramos a nivel intratecal y también para la analgesia se le dejó un catéter epidural. Fue una técnica espinal epidural combinada. Y con esto, a primera intención, se logró el bloqueo espinal y se logró también colocar el catéter epidural para la analgesia. Entonces, al final tenemos dos resultados. El primero, que fue hace una semana, en donde luego de más de 25 orificios no se logró ni la anestesia raquídea ni el catéter epidural. Y mediante un abordaje paramedial se logró a primera intención punzar para la anestesia espinal y también se dejó un catéter epidural. Y la paciente tuvo una excelente analgesia postoperatoria, completamente distinto en comparación con la cirugía de la rodilla de una semana antes. La paciente quedó sumamente satisfecha y fue egresada del hospital al tercer día después de la operación. Este caso clínico ilustra la necesidad de conocer diversas alternativas para el abordaje del neuroeje, no solamente por medio de la punción convencional a través de la línea media. También existen otras alternativas y también otros dispositivos que podría ser de mucha utilidad. A manera de recordatorio, podemos decir que el abordaje del neuroeje puede realizarse generalmente por la línea media. Esta línea media es bastante evidente aún en pacientes obesos. Nosotros podemos palpar ese interespacio y se considera el abordaje medial como el patrón de comparación, como el estándar. Pero también existen otras alternativas que podemos considerar. Por ejemplo, el abordaje o el acceso paramedial. Y algo que a veces se nos olvida, podemos complementar también con ayudas como la fluoroscopía. Esto es especialmente importante en pacientes que van a ser sometidos
a procedimientos de terapia para dolores crónicos, como por ejemplo la colocación de bombas que van a inyectar de forma continua a nivel de neuroeje. Y en los últimos años, la increíble herramienta de la ultrasonografía, es decir, el abordaje neuroaxial ecoguiado. Independientemente de si el abordaje lo hacemos por la línea media o lo hacemos paramedial, tenemos que utilizar estrategia para identificar el espacio epidural. La técnica tradicional es la de la pérdida de la resistencia, pero sabemos de que existen otras alternativas que quizás no lo hemos explorado o no lo hemos practicado, como por ejemplo la gota péndula y otros métodos que podríamos revisar más adelante, que son los métodos creativos. Vamos a decir que para la identificación del espacio epidural contamos con 3 técnicas. La técnica de la pérdida de la resistencia. Esto se hace mediante una aguja modificada con un émbolo que tiene baja resistencia y consecuentemente permite identificar el momento en que la ruptura del ligamento amarillo permite que el émbolo pueda inyectar el aire. Esa es la técnica tradicional de la pérdida de resistencia. Pero también está la técnica de la gota pendiente o de la gota péndula de Gutiérrez, y posteriormente vamos a revisar otras alternativas disponibles. Primero vamos a analizar la técnica tradicional de la pérdida de la resistencia. Acá vemos un video de un abordaje convencional a través de la técnica de la pérdida de la resistencia con un émbolo modificado, es un émbolo de baja resistencia, y acá hay muchas maneras de agarrar la aguja. Sin embargo, y es una recomendación especial para la manera como mucha gente agarra la aguja epidural. La aguja epidural se debe agarrar del cuerpo de la aguja y no de las aletas. Estas aletas están diseñadas para la técnica de la gota péndula, no es para la técnica de la pérdida de la resistencia. Por el otro lado, si nosotros agarramos el cuerpo de la aguja contra la piel y con la mano sostenida contra la espalda del paciente, tenemos más estabilidad y podemos avanzar de forma milimétrica, evitando muchas veces estas entradas bruscas al espacio epidural, porque la jeringa lo estamos presurizando y en el momento en que se rompe el peligro de que este empujón existe el peligro de que por la inercia se produzca una profundización inadecuada de la aguja y poder producir rasgadura de la dura madre y eventualmente una perforación inadvertida. Así es que un mensaje importante es: hay que saber agarrar correctamente la aguja epidural. Se toma el control del cuerpo de la aguja y no de las aletas, si lo que vamos a utilizar es la técnica de la pérdida de la resistencia. Si vamos a utilizar la técnica de la gota péndula, ya tendremos que utilizar estas aletas. La razón es que si nosotros agarramos con la técnica de la pérdida de resistencia esta aleta, solamente podemos agarrar una de las dos aletas y vamos a producir un empuje asimétrico de la aguja. Esto puede representar a veces fallo en el abordaje, y el mayor peligro es la falta de la estabilidad, porque literalmente
nosotros tenemos la aguja agarrada en el aire. Pero, ¿qué pasa si usted quiere utilizar la técnica de la pérdida de la resistencia y durante una manipulación torpe de la jeringa se le cayó al suelo? Alguien podría pensar, bueno, abro una jeringa convencional y con eso sustituyo la jeringa de la pérdida de la resistencia. Pues no es lo mismo, porque este émbolo tiene un diseño diferente del émbolo de las jeringas convencionales. Y usted se da cuenta de que este émbolo se desplaza muy fácilmente en comparación con el émbolo de una jeringa convencional que siente bastante resistencia ya al empuje. Entonces, si se nos cayó la jeringa de la pérdida de resistencia, hay algunas alternativas como por ejemplo lubricar una jeringa convencional, o si tiene disponible una jeringa de vidrio también se podría utilizar como sustituto, pero normalmente no contamos con esto y muchas veces la gente lo único que hace es pedir que le abra otro equipo con el costo adicional que este representa. Así es que si se nos cayó la jeringa, tenemos que pensar en otras alternativas. Es como el concepto de clave de éxito es igual a convertir una debilidad en una fortaleza. Si ya no puedes utilizar la técnica de la pérdida de la resistencia, tenemos que pensar en alternativas. ¿Cuáles alternativas? Hay dos alternativas. Esta alternativa es la alternativa de la gota pendiente o gota péndula de Gutiérrez. Vamos a revisar en qué consiste esta técnica. Probablemente la mayoría de nosotros hemos escuchado de que existe una técnica que es la de la gota péndula o la gota pendiente, pero con el apellido Gutiérrez es un poco más desconcertante. Revisemos quién fue Gutiérrez. Esta fotografía es de un grupo de médicos, tanto cirujanos como otros profesionales en Buenos Aires, en Argentina. Y de esta foto hay uno que sale del perfil de lo estándar, ¿verdad? Y lo vemos acá, porque es el único que está con un saco y pantalones blanco. Aquí en el otro lado hay otro, pero este es el que resalta más en esa fotografía. Pues en esa fotografía y señalizado con la flecha está el doctor Alberto Gutiérrez. El doctor Alberto Gutiérrez es un argentino, de hecho, él no es anestesiólogo al principio, sino que él es un cirujano, pero a principio del siglo XX y el siglo XVIII, el siglo XIX, todos estos tiempos, el cirujano era el que aplicaba la anestesia. Aplicaba la anestesia y luego se iba a operar al paciente. Obviamente, los malos resultados estaban garantizados, pero eran los estándares de atención en aquella época. El doctor Alberto Gutiérrez fue el que introdujo la técnica de identificación del espacio epidural utilizando la técnica de la gota péndula. ¿En qué consiste esta técnica? Observen ustedes acá, utilizamos una aguja convencional epidural y con muchísimo cuidado, con una aguja muy fina, llenamos todo este espacio muerto con solución salina. Y ahora sí, estabilizamos contra la espalda del paciente, agarramos las dos aletas de la aguja epidural y observen cómo la gota fue literalmente succionada hacia adentro, algo que es contraintuitivo, porque si usted empuja la aguja, lo lógico es que en caso de que llegue a
algún espacio, se produzca más bien salida de esta gota. Pero este fenómeno de que la gota literalmente fue succionada hacia adentro se explica por el fenómeno de la tienda de campaña, porque antes de perforar el ligamento amarillo, la punta de la aguja epidural empuja sin cortar el ligamento amarillo y produce un efecto o una deformación del ligamento amarillo en forma de una tienda de campaña. Y en el momento en que se rompe la resistencia del ligamento amarillo, la punta de la aguja la corta y se produce un retroceso generando un fenómeno de presión negativa que es algo transitorio. Y esto es para desmitificar un concepto totalmente erróneo, que el espacio epidural tiene presión negativa. El espacio epidural no tiene presión negativa, tiene presión positiva. Porque si tuviera presión negativa, esta gota sería succionada completamente hacia adentro, como ocurriría si nosotros hacemos lo mismo, pero en el espacio pleural. Ahí sí, la gota es succionada hacia adentro y va a seguir succionando porque en la cavidad pleural existe una presión negativa. En el espacio epidural no existe presión negativa, existe una presión que es positiva, pero este fenómeno de la presión negativa fue por el mecanismo de la tienda de campaña y el corte abrupto del ligamento amarillo, y eso genera una pequeña succión y la aguja literalmente succionada. Vamos a revisar otra vez el video. Aquí con mucho cuidado, sosteniendo la aguja. Aquí estamos poniendo un poco de solución salina hasta que hay una gotita a punto de caer. Por eso se llama gota péndula o gota pendiente. Luego empujamos simétricamente, por eso tenemos que agarrar de las dos aletas y ahí sin parpadear apreciamos cómo la gota se metió adentro. Y en ese momento significa que acabamos de perforar el ligamento amarillo. Y la comprobación de que está en el espacio epidural es porque usted logra avanzar el catéter epidural sin mayor dificultad. Y ya con esto logramos colocar el catéter en el espacio epidural. Esta es la técnica de la gota péndula o de la gota pendiente, o también la técnica del doctor Alberto Gutiérrez. Este paso es muy importante, ¿verdad? Llenar con solución salina completamente el espacio muerto. Y cuando vamos a hacer la punción, aquí no hay que pestañear. Si usted pestañea, no se da cuenta en qué momento la aguja fue succionada hacia adentro, como acá. Esto ocurre prácticamente en fracciones de segundos. Observen ustedes que el espacio epidural no tiene presión negativa, porque aquí la gota ya fue succionada hacia adentro. Y cuando se producen los latidos cardíacos, se observa este fenómeno que son las oscilaciones cardiógenas de la gota ya se había abordado al espacio epidural, y aquí lo único que estamos haciendo es terminar de empujar el catéter hacia adentro. Pero se aprecia muy bien dos fenómenos. Número uno, de que el espacio epidural no tiene presión negativa. Número dos, que hay presión positiva y se transmite las oscilaciones cardiógenas. Y también, si estamos en el espacio correcto, el avance del catéter se hace sin dificultades. Si no hemos llegado al espacio epidural, no se observa estas oscilaciones cardiógenas. Ya vimos entonces la técnica tradicional de la pérdida de la resistencia y la técnica de la gota pendiente de Gutiérrez. ¿Y qué más hay? ¿Qué podemos ofrecer como
alguna otra alternativa. Vamos a revisar. Existe dos alternativas que podemos implementar. Una es la modificación a la técnica de la jeringa de la pérdida de la resistencia. Y la otra alternativa es la gota sedente. Vamos a ver en qué consiste estas dos alternativas. La primera consiste en la modificación a la técnica de la jeringa de la pérdida de la resistencia. En el mercado existen unas jeringas especiales. Estas jeringas tienen un resorte, permite que uno se obvie la necesidad de estar presurizando el émbolo, y cuando llega a perforar el ligamento amarillo, el resorte empuja el émbolo y usted sabe que llegó al espacio epidural. Y para comprobar de que realmente está en el espacio epidural, basta con empujar el catéter, y si el catéter pasa sin problema, es porque ya está dentro del espacio epidural. Esta jeringa está disponible comercialmente, se llama la jeringa de Episure, y tiene un resorte que te permite liberar las dos manos para que puedas controlar de forma simétrica el empuje de la aguja. Esta es una alternativa que está disponible comercialmente, pero es un precio adicional que hay que pagar. Como curiosidad, una vez medí la presión que ejerce el resorte. Lo conecté a un transductor de presión y el resorte ejerce una presión de alrededor de 280 milímetros de mercurio. Esa presión es suficientemente alta como para, cuando se rompe el ligamento amarillo, empuje el émbolo hacia adentro, pero lo suficientemente débil como para que no se empuje el émbolo si no ha llegado a perforar el ligamento amarillo. Esta jeringa se llama la jeringa de Episure. Sin embargo, en su hospital tiene jeringa de tipo Episure. Esto no siempre está disponible. Entonces, nosotros tenemos que buscar alternativas. Si usted no tiene estos equipos comercialmente diseñados, la jeringa de Episure, vas a tener que utilizar alternativas también creativas de pensamiento lateral. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizando una jeringa convencional de pérdida de resistencia, y utilizamos este truco. Llenamos con solución salina. Después conectamos la aguja epidural. Pero observe que previamente lo que hicimos fue utilizar un guante, amarrar el émbolo y crear un resorte. Ahí ustedes pueden ver este resorte, que obviamente no tiene la uniformidad de la presión de empuje como una jeringa de Episure, pero también es un truco creativo, y yo diría también divertido, para localizar el espacio epidural. Obviamente, cuando ya llega al espacio epidural, el catéter se puede avanzar sin mayores problemas. Entonces, ¿cómo se fabrica una jeringa Episure de forma artesanal? Pues utilizando un guante, hace un doblez alrededor del émbolo. Previamente aquí tiene que hacer un amarre creativo, ya aquí cada quien tiene su propio método, y esto genera un resorte del guante que permite empujar la solución salina en caso de que llegue al espacio epidural. ¿Qué otra alternativa tenemos? Entonces ya vimos, como modificación de la técnica tradicional de la jeringa de pérdida de resistencia, tenemos la opción de Episure, tenemos la opción del guante, pero también podemos utilizar otra alternativa, que es de la gota sedente.
es algo diferente, de hecho es una modificación de la técnica de Alberto Gutiérrez, que es la técnica de la gota péndula. Acá utilizamos la técnica de la gota sedente. ¿En qué consiste esto? Pues relativamente sencillo. Entonces, a la aguja epidural, nosotros le conectamos una llave de 3 vías, solo abierta hacia la atmósfera. Previamente tenemos que haber purgado completamente ese espacio muerto, y ahí ustedes ven cómo cuando llega al espacio epidural se baja esta gota. O sea, en lugar de ser succionada, se baja por gravedad. Y vea qué interesante en este video, cómo la gota no es succionada completamente hacia adentro. Entonces eso es para desmitificar un concepto erróneo de que el espacio epidural tiene presión negativa, tiene presión positiva, y que además se logra transmitir las oscilaciones cardiógenas. Esas oscilaciones son producto de el latido de la médula espinal, producto también del latido de la aorta que transfiere la energía al espacio epidural y produce este fenómeno característico de las oscilaciones de la gota sedente. Es una modificación de la técnica de Alberto Gutiérrez, que es la técnica de la gota péndula. Entonces, vamos a ver otra vez. Hay que llenar completamente de solución salina acá, desde acá hasta la llave de 3 vías. La llave de 3 vías lo mantenemos abierta hacia la atmósfera, una gota que está abombada. Ahora agarramos de forma simétrica y vea cómo una vez que llega al espacio epidural, esa gota se baja. Y una vez que se baja, además, debemos observar este fenómeno que son las oscilaciones cardiógenas. Y con eso no hay duda de que está en el espacio epidural. Esta técnica fue descrita por el doctor Lambertus, un anestesiólogo de la República Dominicana. Por eso a la técnica de la gota sedente también se le conoce como la técnica de Lambertus. En un estudio publicado en Anesthesia del año 2006, se hizo básicamente la pregunta: ¿cuál es su primera opción para identificar el espacio epidural? Un total de 1,249 cuestionarios y hubo varias opciones. La técnica de la pérdida de resistencia con solución salina, la técnica de la pérdida de resistencia con solución salina pero intermitente. ¿Qué significa continuo? ¿Qué significa intermitente? Continuo significa que conforme usted va avanzando, mantiene la presión sostenida contra el émbolo de la jeringa. Pero también hay algunos que prefieren utilizar la jeringa de pérdida de resistencia, empujar 1 milímetro y probar si hay pérdida de resistencia. Empujar 1 milímetro y probar si hay pérdida de la resistencia. Es otra alternativa, pero como que hay menos riesgo de perforar si uno mantiene la jeringa con una presión sostenida. La otra alternativa sería la pérdida de la resistencia con aire, pero de forma intermitente, y la pérdida de resistencia con aire, pero en forma continua. Y otras alternativas. Aquí vemos cómo la mayoría de los que contestaron el cuestionario, el 58%, utiliza la técnica de la pérdida de la resistencia de forma continua. Luego, con pérdida de la resistencia intermitente con solución salina. Y aquí ustedes pueden ver cómo 3/4 parte de los anestesiólogos que contestaron opinaron de que utilizaban solución salina en lugar de aire, y solamente 1/4 parte utilizaron aire como el método para identificar el espacio epidural. Entonces, si hacemos una encuesta entre los anestesiólogos de Costa Rica, probablemente este gráfico de pastel estaría invertido. La mayoría de nosotros utilizamos aire. Ahora, ¿por qué la gente que opina
es mejor la solución salina? Primero, porque la solución salina no es compresible, o llegó o no llegó al espacio epidural. En cambio, cuando utilizamos aire, el aire es compresible, que a veces puede como aumentar un poco la dificultad del tacto. Pero cuando utilizamos solución salina, hay que estar pendiente de que si perforaste la dura madre, entonces existe un factor de confusión. Si lo que usted está viendo es líquido cefalorraquídeo o sería más bien la misma solución salina y que no ha perforado. Los que defienden el uso de solución salina habla de que si tenemos duda, siempre está la alternativa diferenciante, que es hacer un micrométodo a este líquido que está saliendo. Si el micrométodo no identifica glucosa, entonces significa que no es líquido cefalorraquídeo. Pero si identifica glucosa, entonces significa que perforó la dura madre de forma accidental. Como resumen al estudio anterior, significa que la mayoría prefieren la técnica de la pérdida de la resistencia continua y con solución salina. Pero además, en ese estudio se logró concluir de que la inmensa mayoría de los anestesiólogos escogieron el acceso medial. ¿Cuál fue la distribución? El 96% de los anestesiólogos encuestados respondieron de que su abordaje para el espacio epidural lo hace a través de la línea media y solo el 4% lo hace por medio del abordaje paramedial. ¿Y qué pasa en nuestro ambiente? Si bien no existe publicaciones al respecto, pero probablemente una pregunta a los anestesiólogos de cualquier servicio de los hospitales nacionales, nos damos cuenta de que este es el ambiente que predomina, que la mayoría de nosotros utilizamos la técnica de la pérdida de la resistencia con aire. La mayoría lo hacemos en forma de presión continua, pero he visto también algunos anestesiólogos que utilizan la técnica de empujar de forma intermitente el émbolo. Y si lo hacemos de forma despierta o bajo sedación, eso depende del gusto de cada quien. Hay algunos que opinan de que no debemos sedar a los pacientes por aquello de que la punta de la aguja o el catéter esté lesionando una raíz nerviosa. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto de que una aguja o un catéter epidural va a lesionar una raíz? Está como medio conversado esto, ¿verdad? Y casi todos hacen un acceso medial. Muy pocos anestesiólogos utilizan la técnica paramedial. Siquiera alguna vez ha intentado el acceso paramedial. Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿y usted cómo lo hace? 100% de las veces por acceso medial, 99-1, 90-1, o cuando no logra por la línea media, abandona la punción y le da a un paciente una anestesia general o un bloqueo regional. ¿Cómo lo hace? Cada uno de los que están conectados tiene su propia respuesta. Pero es importante entender el concepto de la curva de aprendizaje para los procedimientos neuroaxiales. En esta publicación de Regional Anesthesia del 96, ellos estudiaron la curva de aprendizaje de los residentes durante un espacio de 6 meses. En total se estudiaron 77 más menos 9 catéteres o abordajes epidurales y 44 más menos 6 técnicas espinales entre los que fueron evaluados. Y 86 de las anestesias fueron con tubos endotraqueales. Entonces aquí estamos viendo de que la anestesia neuroaxial de forma conjunta es
más común que la anestesia general, al menos en esta publicación, durante un periodo de 6 meses entre los residentes. Y en la misma publicación se observa de que la cantidad de conocimiento que se logra, esto verificado con tasa de éxito para el abordaje del neuroeje, tiene esta curva de un crecimiento rápido y luego se va estancando hasta que llega a una fase de meseta. En el momento en que se produce el quiebre de estacionar el conocimiento, sería cuando ha alcanzado una práctica de 20 espinales o 25 epidurales. Y la curva realmente se aplana a partir de 45 procedimientos espinales realizados o 60 procedimientos epidurales realizados. Entonces, acá nos damos cuenta de que para llegar a la curva plató de aprendizaje para los procedimientos neuroaxiales, la técnica epidural es un poco más exigente en comparación con la técnica espinal. Es algo lógico, es algo esperable, porque para abordar el espacio epidural, no solamente llegar ahí, sino que se debe complementar con la colocación de un catéter epidural. En términos generales, para el resultado de esta publicación, el abordaje medial se logró de forma exitosa mediante 1.2 intentos más menos 0.31 intentos. Pero para el abordaje paramedial se necesitó de 1.76 más menos 1.2 intentos. O sea, el abordaje paramedial representa un poco más de dificultad para lograr el aprendizaje, para lograr el expertise. ¿Quién fue el que propuso esta alternativa lateral que es el abordaje paramedial? Fue el doctor John Bonica. Por eso, el abordaje paramedial también se le conoce como el abordaje de Bonica. Para darnos una idea de quién fue John Bonica, él fue un anestesiólogo de origen italiano que migró a Estados Unidos. A él se le considera como el padre de la algología moderna. Fue el fundador de la revista Pain, la revista de mayor impacto en cuanto a estudios del dolor. También fue el fundador de la IASP, que es la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor. De esta organización sale la definición clásica que nosotros conocemos del dolor. También el doctor John Bonica tiene un libro que es un tratado clásico de algología, y el doctor John Bonica además fue el que propuso la escalera analgésica de la Organización Mundial de Salud. Esta escalera analgésica fue introducida en el año 1986 y permite escoger las alternativas analgésicas en virtud de la intensidad del dolor. Entonces, el doctor John Bonica realmente fue una autoridad en cuanto a algología. Y la técnica de Bonica consiste en lo siguiente. Nosotros palpamos el proceso espinoso superior, el proceso espinoso inferior, y aquí está el espacio interespinoso. De ahí nos desplazamos lateralmente 2 centímetros e inferiormente 1 centímetro. Aquí colocamos el sitio de punción, punzamos la piel y avanzamos en un ángulo de unos 10 a 15 grados. Este ángulo se llama ángulo alfa, puede ser un poco más obtuso o puede ser un poco más agudo, ya dependerá de las características anatómicas del paciente, para que de esta forma nosotros obviemos los procesos espinosos y abordamos acá
el espacio intervertebral para permitir la punción del ligamento amarillo, y con eso llegamos al espacio epidural o al espacio subaranoideo. Este ángulo se forma de alrededor de unos 10 a 15 grados. De unos 10 a 15 grados. Esta sería la inclinación o el eje a través de la línea media. Y como nosotros estamos haciendo un abordaje paramedial, entonces tenemos que abrir un poquito la aguja y formamos un ángulo de alrededor de 10 a 15 grados. De hecho, ahora que está la tomografía y podemos hacer reconstrucción tridimensional, entendemos la importancia de este ángulo. Este ángulo se llama ángulo alfa. Aquí señalado en negro corresponde al espacio epidural. Acá se ve el espacio epidural. Y cuando hacemos un abordaje paramedial, estamos punzando lateralmente para topar con la aguja que entraría por la línea media para coincidir ambos a nivel del espacio epidural que está lleno de grasa. Por eso en la tomografía se ve de un aspecto que es hipodenso. En un modelo con maqueta podemos entender mejor esta técnica de abordaje paramedial. Aquí ustedes pueden ver que para llegar a este espacio intervertebral podemos lograr por medio de la punción medial. En ese caso avanzaríamos entre el espacio interespinoso. Pero si abordamos lateralmente, lo que estamos haciendo es llegar a este espacio intervertebral, pero por el espacio interlaminar. Esta es la lámina inferior, esta es la lámina superior, y este espacio se llama el espacio interlaminar, el espacio entre las dos láminas. Recordemos de que lámina es la estructura de la vértebra que une el proceso transverso con el proceso espinoso. Los pedículos se encargan de unir el proceso transverso con el cuerpo vertebral. Entonces, ¿cómo se hace esta función? Cuando vamos a ir avanzando, nos topamos primero con el hueso. Topamos acá, sentimos una estructura o un plano óseo. Este plano óseo corresponde a la lámina. Y ahí vamos a ir retirando la aguja, inclinando un poco más, avanzando. Y en el momento en que sentimos de que hay una grada, esto corresponde al borde superior de la lámina. Y ya estamos a punto de perforar el ligamento amarillo. Y de ahí unos 6 milímetros y a veces menos, llegaríamos a perforar el ligamento amarillo. Este es el modelo anatómico tridimensional de lo que sería un bloqueo paramedial. Vamos a ver en este video. Vea cómo aquí estamos punzando. Al principio estamos pegando contra la lámina. Esto nos obliga a redireccionar. Y llega un punto en que aquí sentimos el borde superior de la lámina y empezamos a avanzar resbalándose sobre este borde, y llega un punto en que sentimos la clásica pérdida de la resistencia cuando rompemos el ligamento amarillo. Este es el abordaje paramedial o la técnica de John Bonica. Entonces, ¿cómo podemos ponderar entre el abordaje medial y el abordaje paramedial? ¿Quién gana? ¿Será mejor una opción? ¿Será mejor la otra opción? ¿O no tiene realmente diferencias relevantes? Primero, vamos a analizar la anatomía de la punción mediante la técnica de Bonica para entender si es mejor una alternativa o mejor la otra alternativa. Acá palpamos el espacio interespinoso, luego nos vamos lateralmente 2 centímetros y bajamos 1 centímetro. Pero ya a nivel de L5, S1,
el desplazamiento es de apenas 1 centímetro lateral y 1 centímetro más hacia abajo. Y lo que hacemos sería buscar llegar a este espacio modificando la inclinación de la aguja, que normalmente se abre un ángulo alfa de alrededor de 10 a 15 grados para llegar a punzar al espacio epidural, y si seguimos avanzando la aguja, llegamos al espacio subaranoideo. Aquí es para ilustrar nuevamente este concepto, ¿verdad? Aquí tenemos la lámina inferior, acá tenemos la lámina superior. Lo que estamos abordando es el espacio interlaminar. Punzamos la lámina, retiramos ligeramente, volvemos a avanzar con más inclinación cefálica, seguimos pegando contra hueso, retiramos 1 centímetro, redireccionamos, llega un punto en que nos damos cuenta de que la aguja está resbalando sobre el borde de la lámina, y de ahí unos 6 milímetros llegamos a topar con el ligamento amarillo. Otra forma para entender este concepto de el abordaje interlaminar o la punción por abordaje paramedial. Este es el espacio por donde entraría la aguja y el catéter epidural. Esta es la lámina inferior, esta es la lámina superior. Aquí también para ilustrar anatómicamente. Este ángulo se llama ángulo alfa, se abre entre 10 a 15 grados. Es una guía porque en algunos pacientes el ángulo se puede abrir aún más dependiendo de la contextura del paciente. Y de ahí nosotros tenemos que modificar la dirección o el ángulo de inclinación. Generalmente para el abordaje paramedial necesitamos un ángulo de inclinación mucho más pronunciado en comparación con el abordaje por la línea media. Aquí podemos entender este concepto. Cuando abordamos por la línea media, generalmente palpamos el proceso espinoso superior, el proceso espinoso inferior, metemos la aguja ahí en el espacio interespinoso y de ahí avanzamos generalmente en una inclinación que va de horizontal cuando se trata de abordaje a nivel de la columna vertebral lumbar, o un poco más inclinado cuando se trata de vértebras torácicas. Pero en el abordaje paramedial, vea que podemos estar después de abrir 10 a 15 grados, podemos abrir aún más 15 a 30 grados, y de ahí entonces colocamos la aguja en el espacio ubicado a 2 centímetros lateral al espacio interespinoso y 1 centímetro abajo, punzamos, y generalmente manteniendo una inclinación de unos 40 a 45 grados, podemos abordar este espacio interlaminar. Que no se nos olvide este ángulo alfa de alrededor de 10 a 15 grados, y la inclinación con respecto a la vertical sería de alrededor de 40 a 45 grados. En tomografía se puede visualizar las distintas estructuras. Acá, por ejemplo, se puede observar el cuerpo vertebral. Se puede observar aquí la lámina, aquí está la lámina, y aquí está el proceso espinoso. La lámina une el proceso espinoso con el proceso transverso que está saliendo por acá. Y acá se ve este espacio del agujero de conjunción por donde salen las raíces nerviosas. Un poco más arriba, un poco más abajo estarían los pedículos. Los pedículos unen el cuerpo vertebral con el proceso transverso.
En esta tomografía se puede observar este ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación le llamamos el ángulo alfa, que en la mayoría de las veces es de alrededor de unos 10 a 15 grados. Vamos a ilustrar con más este concepto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pegamos contra la lámina y lo que tenemos que hacer es retirar 1 o 2 centímetros, cefalizar ligeramente, volver a avanzar, y si seguimos pegando contra un plano óseo, sabemos de que lo que estamos haciendo es punzar contra la lámina. Redireccionamos y llega un punto en que la aguja literalmente corre sobre este borde superior de la lámina. Acá vemos cómo ya la aguja está corriendo por encima del borde superior de la lámina, y de ahí vamos a llegar entonces aquí al espacio interlaminar. Es importante, cada vez que nos topamos con un plano óseo, tenemos que hacer un diagnóstico situacional de en dónde se encuentra la punta de la aguja. Y con base en ese diagnóstico situacional, tomamos la decisión de abrir más el ángulo alfa o modificar el ángulo de inclinación cefalocaudal. Si aplicamos los conceptos básicos de trigonometría, nos damos cuenta de que la punción por abordaje paramedial es como aplicar trigonometría básica. Y la trigonometría básica consiste en un triángulo que es rectángulo, tiene 90 grados acá. El triángulo rectángulo tiene 2 catetos y tiene una hipotenusa. La analogía con respecto a la anatomía del paciente es que el cateto corresponde aquí a la piel, o sea, de la línea media 2 centímetros laterales. Ese sería el primer cateto. El otro cateto sería de la línea media hasta el espacio epidural o el espacio subaranoideo, y conectando el punto de punción con el sitio donde está el espacio epidural o la meninge a perforar, sería la hipotenusa. Entonces, el abordaje paramedial consiste en trazar una línea que corresponde a la hipotenusa entre el punto de punción hasta llegar al neuroeje. En cambio, cuando hacemos un abordaje por la línea media, lo que estamos haciendo es trazar un cateto desde el punto de punción hasta llegar al neuroeje. Vamos a ver estas fotos. Por eso es muy importante, cuando tenemos dificultades para la punción, no es como sacar la aguja y empezar a probar y a tantear, y a veces esperando de que la suerte o el azar nos ayude. Esto es una forma incorrecta de abordar el neuroeje. Lo que tenemos que hacer es, si encontramos dificultades, parar y analizar. Y hay que ver la aguja desde todos los ángulos. Acá, por ejemplo, estamos haciendo un abordaje paramedial. Aquí está la línea media. Eso significa que desde el sitio de punción hasta la línea media, este es el ángulo alfa. Y analizar si el ángulo alfa es el apropiado, pero también hay que ver desde otra óptica. O sea, hay que ver el paciente desde varias ópticas. Inclusive, muy importante, ver el paciente lateralmente, ver el paciente desde arriba, ver el paciente en oblicuo, para ver si el problema radica en tener que modificar el ángulo vertical o la inclinación, o modificar el ángulo alfa, o modificar la profundidad de la punción. Cuando hacemos la encuesta, ¿cuál es el abordaje que utilizan? La inmensa mayoría dice que utiliza el abordaje medial como opción única, ni siquiera como alternativa, como opción única. Y si falla por el abordaje medial, ya ese paciente automáticamente pasa a una anestesia general
o le hace un bloqueo regional. Pero es importante, antes de cambiar y abandonar completamente la técnica neuroaxial, pensar de que está la opción paramedial. La opción paramedial es menos dependiente de la flexión de la espalda. Y a veces vemos situaciones un poco hasta jocosas, ¿verdad? Eso es no entender bien la anatomía de la columna vertebral. ¿En qué consiste? A veces soluciones como jocosas. Hemos visto pacientes que cuando han tenido dificultades, llama al asistente de pacientes para que alce los brazos y con esto le abre la espalda. Es algo ilógico porque alzando al paciente no se va a estirar la columna vertebral y a veces flexiona la espalda del paciente, pero prácticamente estrangulando el cuello del paciente. No estamos punzando la columna cervical. Lo que estamos haciendo es, ya sea un abordaje de la columna lumbar o de la columna torácica, estrangulando y asfixiando al paciente mediante una flexión extrema del cuello no va a ayudar. El abordaje paramedial depende muy poco de la flexión de la espalda del paciente, porque no estamos abordando entre el espacio de los procesos espinosos superior e inferior. Por el otro lado, el abordaje paramedial evita completamente, y eso es lógico, el espacio interespinoso. Evitamos estar pegando contra los procesos espinosos. Y también por el abordaje paramedial hay un espesor mayor del ligamento amarillo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver cada una de las características. Primera característica, ventaja de paramedial con respecto al abordaje medial. Es que dependemos menos de la flexión de la espalda. Observen ustedes este paciente. Este paciente le acaban de hacer una toracotomía. Resulta de que al principio era una toracoscopía, pero por hallazgo intraoperatorio se cambió de plan y se convirtió de toracoscopía a una toracotomía. Dicho de otra manera, había que cambiar también el plan analgésico. Y el cambio de plan analgésico es que al final de la cirugía hay que colocarle un catéter epidural para una analgesia epidural. Igualmente se puede aplicar técnicas de analgesia regional como ESP, pero no se compara con la eficacia analgésica de un catéter epidural. Entonces, con el paciente en esa posición, vea que todavía está fijo en la mesa quirúrgica con los espadadrapos acá y acá, y no había necesidad, si usted utiliza un abordaje paramedial, ni siquiera de flexionar la espalda del paciente. Así como está, usted puede colocar perfectamente un catéter epidural paramedial. De hecho, el sitio de punción fue acá. Aquí ustedes pueden ver el sitio de punción, 2 centímetros lateral, 1 centímetro hacia abajo. Pero alguien se podría preguntar, pero qué raro, este catéter yo veo que está saliendo por acá. Bueno, nosotros lo tunelizamos alrededor de unos 6 centímetros y sin embargo el sitio donde quedó fue a nivel de 8. Pero también, ¿qué tal un paciente que se le hizo una instrumentación de columna lumbar? Sabemos de que una de las complicaciones o más bien un mal resultado a largo plazo después de una instrumentación de la columna es el síndrome de la espalda fallida. El paciente tiene dolor, este fue el motivo de la cirugía, pero por una pésima analgesia postoperatoria, el paciente sufre de dolor agudo y luego se cronifica y la pesadilla de siempre, un síndrome de espalda fallida. Eso significa que nosotros debemos ofrecer al paciente una analgesia de alta eficacia. Sabemos de que por vía intravenosa y por vía oral, si bien ayuda, pero no es tan eficaz,
como las técnicas invasivas. Alternativas tenemos, por ejemplo, un bloqueo ESP. Sin embargo, el bloqueo ESP ofrece una analgesia no muy apropiada para instrumentación de columna. La razón es porque ESP es un bloqueo de pared torácica o pared, es de pared, es de la línea media hacia lateral. En cambio, si la cirugía es en el puro centro, el bloqueo ESP realmente no trabaja tan bien, y en algunos estudios habla maravilla del bloqueo ESP para instrumentación de columna, pero si uno lo analiza por la inervación, el bloqueo ESP no es una técnica analgésica de adecuada eficacia para instrumentación de columna. Y acá lo que hicimos fue con el paciente todavía en prono, hacer un bloqueo epidural por abordaje paramedial. No hay necesidad de flexionar la espalda, el paciente así como está, se hace el bloqueo. ¿Cómo se hace? Hay que subirse a una tarima, bajar la cama hasta lo más que se pueda, y estamos haciendo una punción de 2 centímetros lateral, 1 centímetro hacia abajo, abriendo el ángulo alfa en alrededor de 10 a 15 grados y con una inclinación de 45 grados en sentido cefalocaudal. Y ahí ustedes están viendo, cuando pegamos contra un plano óseo hay que modificar la profundidad. Aquí ya identificamos el borde superior de la lámina, y ahí es cuestión de avanzar 6 milímetros para llegar al espacio epidural. Obviamente, para confirmar que está en el espacio epidural, el catéter epidural tiene que avanzar sin resistencia, muy suavemente. Y con eso usted le ofrece al paciente una analgesia de muy alta calidad, y es una ayuda que nosotros podemos ofrecer a los pacientes para minimizar el riesgo de un síndrome de espalda fallida. Comparando el abordaje paramedial contra el abordaje medial, el abordaje paramedial evita el espacio interespinoso. Eso es por razón muy obvia. Esto es especialmente interesante cuando se trata de espalda de paciente con una espondiloartrosis grave, o aquellos pacientes que usted ve que tiene alguna deformidad como un ligero escoliosis. El abordaje paramedial es mucho más eficaz en comparación con el abordaje medial. Otra ventaja del abordaje paramedial es que el ligamento amarillo es mucho más grueso que en la línea media. Vea qué interesante este hallazgo. Pocas veces hemos pensado de que el ligamento amarillo no es un pliego de tejido conectivo denso completamente homogéneo, sino que tiene su variante. Y un concepto muy importante es que el ligamento amarillo en realidad no es un ligamento único, sino que son 2 pliegos que se fusionan en la línea media. Aquí tenemos el ligamento amarillo visto desde la parte de anterior hacia posterior, y vea que no es un pliego único, sino que más bien son 2 pliegos que embriológicamente se fusionan en la línea media. Y en este estudio de anatomía publicado en Anesthesiology se observa algunas variantes del ligamento amarillo. Entonces, este es un ligamento amarillo que es un pliego único, no se ve, digamos, una hendidura en el centro. Acá vemos una pequeña hendidura. Acá inclusive hay una hendidura con un espacio muy grande acá, de casi 2-3 milímetros. Y en algunos casos incluso tiene un ligamento amarillo que tiene una separación evidente. Esto se presenta en la línea media. Entonces, nosotros pensamos que todos los ligamentos amarillos tienen este comportamiento, un pliego uniforme. Pero vea que en estudios de ligamento amarillo de cadáveres se encuentra que algunos tienen una hendidura, otros literalmente tiene
un orificio, y en un porcentaje no despreciable, el ligamento amarillo está completamente separado en dos pliegos. Entonces, imagínese usted abortar por la línea media. Usted no sabe cuál variante tiene ese paciente. Si es este, sería fantástico. Pero si está esta morfología, con total seguridad, el abordaje por la línea media nos puede jugar una mala pasada. No encontramos, y cuando empujamos un poco más, encontramos periolíquido suprarraquídeo y acabamos de perforar. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Y no entendemos por qué. Bueno, en esta publicación de estudios de ligamento amarillo en cadáveres, nos clarifica esto que genera a veces mucha frustración. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que el ligamento amarillo no siempre está fusionado en la línea media. No siempre se trata de un pliego uniforme, sino que puede haber variantes, desde una pequeña hendidura hasta una separación completa, y el abordaje por la línea media en la variante 4 puede ser imposible o no identificamos la pérdida de la resistencia. Y eventualmente esto representa una mayor ventaja, porque una cosa es lo que dice en las publicaciones, otra cosa es si usted comprueba de que este fenómeno realmente existe en los pacientes. Vea esta tomografía de un paciente que fue sometido a una laminectomía. Este no es un paciente que se le va a colocar un catéter epidural ni nada por el estilo, pero aprovechamos esta imagen para entender lo que acabamos de ver en cuanto a variante del ligamento amarillo. Aquí ustedes pueden ver que el espacio epidural está acá. Es este espacio hipodenso, negro, porque aquí hay grasa. Y esto corresponde al saco dural, y esto que está acá en ampliación, esto de lado a lado, es el ligamento amarillo. ¿Qué le llama la atención? Como lo que acabamos de ver en la publicación, de que este paciente tiene el ligamento amarillo en hendidura. O sea, las dos hojas están separadas y no hay ligamento amarillo en el centro. Este paciente probablemente, si le hacemos un abordaje por la línea media, nos juega una mala pasada, porque no encontramos nunca pérdidas de la resistencia, y simplemente de manera abrupta, cuando llegamos al espacio epidural, sin haber perdido la resistencia, sin haber sentido esa característica arenosa del ligamento amarillo, de pronto caemos en un espacio y nos llena de incertidumbre de qué está pasando. El mensaje es que cuando hacemos un abordaje paramedial, el ligamento amarillo es más grueso en comparación con la línea media. Otras posibles ventajas del abordaje por el abordaje paramedial es eventualmente una menor incidencia de cefalea postpunción. ¿Por qué? Porque se supone que la aguja entra en un ángulo oblicuo con respecto a la dura madre, o sea, causa menos daño a la dura madre. Eso obviamente es algo hipotético, y hay menor incidencia de punción húmeda. Tal vez un sesgo en esta interpretación radica en que generalmente cuando alguien utiliza el abordaje paramedial, significa que ya completó su curva de aprendizaje por el abordaje medial. Entonces está probando otra manera de abordar el neuroeje. Eso de manera sesgada significa que esta persona ya tiene un mayor expertise en comparación con alguien que solo hace el abordaje por la línea media. Y otra posible ventaja, y esto es real, porque he visto en los pacientes que hay un paso mucho más fácil de catéter hacia el espacio epidural. Vamos a ver estas dos posibles ventajas. Primero, existe menor incidencia de cefalea postpunción epidural. En
En esta publicación de anestesia, ellos hicieron un estudio mediante epiduroscopía. Acá lo que ellos hicieron fue insertar un epiduroscopio y midieron la presión, pero agregaron un poco de líquido para expandir el espacio epidural, y ellos observaron de que el catéter epidural entra en un ángulo más paralelo al espacio epidural, y esto explica de que por el abordaje paramedial el catéter entra con mucho más facilidad en comparación con el abordaje medial. Aquí ustedes pueden ver algunos datos. Estos datos son importantes. Si hacemos un abordaje medial, la distancia piel hasta la pérdida de resistencia es de aproximadamente 5 centímetros. En cambio, por vía paramedial es un poco más larga, casi 5.8 centímetros. Y eso es, desde el punto de vista de trigonometría, es obvio, porque habíamos dicho de que el abordaje medial es como trazar un cateto de un triángulo rectángulo. En cambio, cuando hacemos un abordaje paramedial, lo que estamos haciendo es trazar una hipotenusa. La hipotenusa siempre es más larga en comparación con un cateto. Otra diferencia, la separación desde la pérdida de la resistencia hasta el contacto con la dura madre va de 1 milímetro hasta 7 milímetros, pero por vía paramedial esta distancia se aumenta de 5 hasta 13 milímetros. O sea, es al tener un espacio más grande, una mayor seguridad, menos posibilidad de una rasgadura accidental de la dura madre y menos posibilidad de una punción húmeda accidental. Lo otro es que en el estudio de epiduroscopía, la probabilidad de una perforación dural, si continúa avanzando la aguja, sería de 14 pacientes evaluados, 14 hubiera tenido la perforación. Pero por abordaje paramedial, 2 de los 14 estudios de epiduroscopía reveló de que existe la posibilidad de una perforación dural. O sea, el abordaje paramedial definitivamente es más segura, menos riesgo de perforar de forma accidental la dura madre. Y algo importante también es el abombamiento de la dura durante el paso del catéter. En los pacientes que fueron abordados por la línea media, tuvieron más posibilidad de abombar la dura madre durante el paso del catéter. Esto significa que hay más riesgo de una perforación por vía medial en comparación con la vía paramedial. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que margen de seguridad para una perforación dural accidental es mucho menor por abordaje medial en comparación con el abordaje paramedial. Con el abordaje paramedial hay una distancia mucho mayor de separación entre el ligamento amarillo y la dura madre. Otra posible ventaja por el abordaje paramedial es un paso más fácil de catéter hacia el espacio epidural. Aprovechando este concepto, vamos a hacer una reflexión que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Usted tiene un paciente que acaba de ser sometido a una toracotomía. Usted decide colocarle un catéter epidural para la analgesia. Y en lugar de colocar un catéter a nivel torácico, como debe de ser, usted le colocó un catéter epidural con la esperanza de que si empezamos a empujar el catéter hacia arriba y a más profundidad, podríamos avanzar y que la punta quede posicionada a nivel de segmentos torácicos para ofrecerle una analgesia metamérica de calidad. Entonces, bajo este concepto, usted, en lugar de colocarle un catéter epidural torácico, decide colocarle un catéter epidural a nivel lumbar.
L4, L5. Y le empuja el catéter hasta quedar en la cuarta marca. Esto corresponde a 20 centímetros. Pero con 20 centímetros y una punción a nivel de L4, L5, evidentemente no es suficiente. Así es que usted decide empujarle 20 centímetros más. 20 centímetros más. Entonces ya tenemos 20 más 20, 40 centímetros de catéter para ascender. Entonces, si analizamos el catéter epidural, aquí hay marcas y la cuarta marca corresponde a 20 centímetros. Entonces, ya empujaste 4 marcas y después de eso le empujas 20 centímetros más. Eso significa que 20 más 20 igual a un ascenso de 40 centímetros. Aquí, obviamente, hay que restarle los 6 o 5 centímetros que corresponde a la distancia en entre la piel y el espacio epidural. Pero asumiendo de que ya se tomó en cuenta esos 5 o 6 centímetros de piel hasta el espacio epidural, si empujamos 20 centímetros, quizás podríamos ascender unos 40 centímetros, que sería lo suficientemente alto como para cubrir un segmento metamérico torácico. Recuerde que el catéter lo estamos poniendo a nivel lumbar y la cirugía es a nivel torácico, una toracotomía. Entonces, la pregunta de reflexión es, haciendo esto, se logra subir la punta hasta el nivel torácico, desde una punción a nivel de un interespacio lumbar L4, L5. ¿Será posible? Aquí es importante el concepto de la brecha entre la realidad y la expectativa. La realidad y la expectativa, porque pensamos de que con esto vamos a evitar la dificultad de una punción a nivel del espacio interespinoso torácico. Colocar un catéter torácico es mucho más difícil que colocar uno a nivel lumbar, pero parece lógico, sensato pensar de esa manera. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es la expectativa. Este es un estudio clásico, es uno de los estudios más elegantes que he visto. Y vea la fecha de la publicación, 1970. En 1970 no había muchas cosas, es más, no había fotografía digital, todo se hacía a mano, no existía estudios de fluoroscopía digital, no existía nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los autores? Ellos lo que hicieron fue colocar catéteres y empujaron diferente profundidad y luego les sacaban la radiografía. Y después dibujaba a mano las vértebras y la posición de los catéteres. Entonces empezaba a dibujar un catéter encima de otro, un catéter encima de otro, y cuando la punción era a nivel de L1, L2, estos eran los casos, ¿verdad? 5 casos, y ahí se ve la punta de los catéteres, en qué ubicación se encontraba. Esto es otro caso, en diferentes niveles, y pintaba. Entonces ahí llega a la conclusión de que si usted quiere que el catéter llegue al segmento que usted desea, tienes que punzarlo a ese nivel. No esperar a que empujando el catéter le vaya a subir. Ya que lo que suele suceder es que empieza a arrollarse y no asciende. Y más bien, en algunos casos, no solamente no asciende, sino que desciende un poquito hacia abajo. Cuando se examinaron los casos de catéteres torácicos, la conclusión es que hay más probabilidad de que a nivel torácico uno empujando insistentemente el catéter logre avanzar un poquitito más alto. Y aquí no se queda haciendo un colocho como ocurre con los catéteres a nivel lumbar.
Aquí inclusive sí logró avanzar bastante más alto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta publicación? Ellos analizaron 151 catéteres epidurales y la probabilidad de que se logre avanzar 3 segmentos en sentido cefálico, si es a nivel torácico, si es a nivel lumbar, ¿qué encontraron? Si es a nivel torácico, hay un 50% de probabilidad de que si usted empuja insistentemente el catéter realmente logra subir, porque el espacio es mucho más estrecho y porque el ángulo de entrada del catéter es mucho más rectilíneo, más paralelo en comparación con el abordaje a nivel lumbar. ¿Y qué pasa a nivel lumbar? A nivel lumbar, la probabilidad de que logre ascender 3 segmentos es 0.5%. O sea, menos de la probabilidad de pegar la terminación de la lotería, ¿verdad? O sea, en otras palabras, prácticamente cuando usted coloca un catéter epidural a nivel lumbar, el nivel de analgesia metamédica o anestesia metamédica va a ser prácticamente en el mismo nivel donde usted punzó. Es una utopía de que empujando el catéter vamos a lograr avanzar en sentido cefálico. Ahora, ¿qué pasa cuando usted hace un abordaje paramedial? Un abordaje paramedial aumenta la probabilidad de un ascenso del catéter en 3 niveles en sentido cefálico, con una probabilidad de éxito de al menos 2 veces en comparación con el bloqueo medial. Aquí ustedes pueden entender la diferencia. Cuando hacemos una punción medial, la aguja entra en un sentido muy perpendicular a la longitud del espacio epidural. En cambio, cuando hacemos un abordaje paramedial, el catéter entra en un ángulo más paralelo al eje longitudinal del espacio epidural. Por eso es que un catéter que entra por vía paramedial hay más probabilidad de ascender exitosamente 3 niveles en comparación cuando hacemos un intento por vía medial. Y entre más cefálico nosotros inclinemos esta aguja por vía paramedial, mayor es la probabilidad de lograr un ascenso cefálico de 3 segmentos. Cosa que usted no puede hacer cuando haces un abordaje por la línea media. ¿Por qué? Porque la aguja no tiene mucho espacio para maniobrar, porque queda limitado por el proceso espinoso inferior. Por más que usted trata de inclinar, llega un punto en que la aguja ya no puede inclinar más. En cambio, cuando haces un abordaje paramedial, esta aguja puede inclinar más o mucho más en comparación cuando el abordaje se hace por la línea media. Bueno, con esto termino la revisión de los trucos básicos, no sin antes ilustrarle y hacerle un resumen de los mensajes más importantes para llevar a la casa. Evidentemente, la analgesia y anestesia neuroaxial es una herramienta muy útil de alta eficacia terapéutica. Aquí podemos ver un paciente que tuvo fracturas costales múltiples, nos pidieron interconsulta para colocación de un catéter epidural. El paciente realmente lo estaba pasando bastante, pero bastante mal. Ya tenía infusión de fentanilo a dosis de 100 microgramos por hora, o sea, una ampolla de fentanilo por hora, y el paciente tenía muchísimo, pero muchísimo dolor. Ya estaba con atelectasias, estaba ya con insuficiencia, estaba taquipneico, estaba respirando más de 30 veces por minuto y la interconsulta llegó en el momento justo porque a este paciente decidimos pasarlo a recuperación, lo sedamos un poquito, le colocamos un catéter epidural y a través del catéter epidural se le administró
5 miligramos de morfina epidural, el paciente se le alivió completamente el dolor de las fracturas costales y se trasladó feliz de la vida a su servicio de origen. Un éxito total con la analgesia epidural. Por eso tenemos que perfeccionar esta técnica y pensar de que hay alternativas, esos trucos creativos como para no quedarnos solamente con el abordaje medial. El abordaje paramedial puede ser un plan B, un plan de rescate, pero en muchas ocasiones podemos de una vez entrar como el plan A, como se vio con el caso de la paciente que 7 días antes había tenido una pésima experiencia con intentos múltiples y repetitivos de punción neuroaxial por la línea media. Cuando ya lo hicimos por abordaje paramedial, fue a primera intención y se le colocó no solamente la anestesia intratecal, sino también un catéter epidural. Y el abordaje paramedial tiene una serie de ventajas, por ejemplo, que requiere menos flexión de la espalda. Esto permite incluso colocar catéteres epidurales en pacientes en posición prona, como los pacientes de instrumentación de columna. Y potencialmente esto sí es muy atractivo si buscamos seguridad, menor riesgo de punción húmeda, porque como vimos en estudios de epidurografía, hay una separación mucho mayor por vía paramedial en comparación con el abordaje medial entre el ligamento amarillo y la dura madre. Y recuerde que el ligamento amarillo no es un pliego único uniforme, sino que embriológicamente se forma a partir de 2 pliegos que se fusionan en la línea media. Y en algunos casos hay variantes de ligamento amarillo que no se termina de fusionar o tienen una hendidura, o la fusión es parcial. El ligamento amarillo es mucho más grueso a nivel del abordaje paramedial en comparación con el abordaje medial. Es mucho más fácil el avance del catéter. Esta facilidad también se traduce en una mayor probabilidad de ascender cefálicamente 3 segmentos metaméricos. Y lo otro es que el catéter permanece en la línea media y sube cefálicamente con mucho más facilidad en comparación con el abordaje tradicional por la línea media. Con esto no quiero como que se lleve la idea de que el abordaje medial es ya una técnica que hay que reciclar, que hay que desechar. Pues no, el abordaje medial es el abordaje estándar, es el más practicado, es el que se compara todas las más alternativas. El plan paramedial tenemos que tenerlo siempre como una alternativa y dependiendo de la circunstancia como un plan A. La mnemotecnia del abordaje paramedial es paramedial please. ¿Qué significa please? Es el acrónimo de que paramedian, lumbar, epidural, always so effortless. O sea, hay que practicar este abordaje de tal manera que se convierta en una técnica de muchísima facilidad. Otro concepto es que aparte de las técnicas tradicionales de la gota péndula y la pérdida de resistencia, hay otras alternativas que son modificaciones de los mismos conceptos básicos. Y la clave de éxito para que todo esto se logre traducir en buenos resultados es la práctica. Pero no solamente la práctica, sino la práctica deliberada. Este concepto de la práctica deliberada es importante porque siempre nos llevamos la idea de que la práctica hace al maestro, pero practicando sin una orientación, sin un análisis reflexivo, sin la autocrítica, no va a mejorar los resultados. Y es por eso es que la práctica hace al maestro siempre y cuando
sea una práctica deliberada, porque si lo hacemos mal, podemos estar practicando 1000 veces y 1000 veces mal y los resultados buenos no van a llegar. Sería la práctica deliberada y autocrítica lo que va a convertir el aprendiz en maestro.